cuando tú sirves de corazón a otras personas, al tiempo regresa eso como una bendición. Así que vamos a leer en ese contexto algunos pasajes del libro de Ruth y vamos a ver cómo Ruth decide servir honestamente a Noemí y eso le ocasiona una bendición directa a Ruth. Así que vamos a leer después de esta breve presentación y Carol nos va a ayudar con la primera parte de la lectura hoy. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Si usted tiene cómo buscar, vamos a estar leyendo en Ruth 1 al 18. En los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra y un hombre de Belén de Judá emigró a los campos de Moab, junto con su mujer y sus 2 hijos. Ese hombre se llamaba Elimelec y su mujer Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Mahlón y Kelión y habían nacido en Efrata de Belén de Judea. Cuando llegaron a los campos de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años. Pero también murieron Mahlón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada sin marido ni hijos. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus 2 nueras, es mejor que regresen a la casa de su madre y que el Señor las trate con misericordia, tal como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda allá reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron las 2 nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías. No tienen caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido, y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre, volvería a tener hijos. ¿Habría de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses. Regrésate también tú. Pero Ruth le respondió, no me pidas que te deje ni me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue y aún si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahora nos vamos a Ruth 4, 13 al 22. Si quieres hacemos una pequeña pausita ahí para explicar un poquito. El libro de Ruth tiene pues 4 capítulos. Perdón que haga esta interrupción. Ruth se va con Noemí y decide acompañarla. La costumbre en Israel era que si una mujer enviudaba, el hijo menor de la familia la iba a tomar por esposa. Por eso es que Noemí le dice, aunque yo tuviera ahorita otro hijo, lo esperarías. Entonces, lo que Ruth está haciendo es, está bien, yo me voy a quedar viuda contigo, pero te voy a cuidar. Está dando su vida, dando su futuro en favor de su suegra. Es que lo que está haciendo Ruth es algo impresionante. Entonces, pero Orfa, con todo su derecho, dijo, no, yo me regreso a mi pueblo y voy a ver a quién le gusto y me vuelvo a casar. Pero Ruth está diciendo, no, Noemí, ¿quién va a cuidar de ti? Y por amor se queda. Ahora, en el ínterin, hay otra costumbre en Israel y es un pariente redentor que podía también, si el hijo no estaba, tomar la heredad del difunto y tomarla como esposa. Y después de algunos momentos románticos aparece ese pariente redentor y eso es lo que va a leer Ricky
ahora en la parte final del libro, que es una historia romántica, linda, de redención. Así que, Ricky, ayúdanos ahí, por favor. Buenísimo. Y entonces vamos a Ruth 4, 13 al 22 y dice así: así fue como Booz, este pariente redentor, tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatará. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera, que te ama y dio a luz a ese niño, es de más valor para ti que 7 hijos. Noemí tomó el niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue padre de Yesé, que fue padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Gersón. Gersón fue padre de Ram. Y Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nazón. Y Nazón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz. Booz fue padre de Obed. Obed fue padre de Yesé. Y Yesé fue padre de David. Lo que está diciendo aquí la escritura es que nada más y nada menos, Ruth se coló en la genealogía del rey David por esa disposición a servir a su suegra. Y es una historia linda, es una historia preciosa, y es por eso que ese libro entró en el canon bíblico. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esta historia con todo el relato bíblico? Que esta moabita, que no era parte del pueblo de Israel, se cuela en la genealogía del rey David y por lo tanto en la genealogía de Jesús, por su deseo de servir. Y es una historia maravillosa, pero desde el punto de vista femenino teológico, Carol. ¿Cómo miras tú la historia del libro de Ruth? Es un libro muy impresionante, Ronnie y amigos, porque la verdad nos va a narrar esa disposición y el corazón humano. Si se dan cuenta, Jesús resumió la ley y los profetas en 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí, en el caso de Ruth, ella está optando por amar a Dios, pero también está optando por amar al prójimo. No porque Ruth conociera estas leyes, o quizás sí, quizás no, porque la verdad es que vemos que en esta experiencia de familia, Noemí sale de su tierra por causa de la escasez que había en Belén y van a Moab para poder buscar alimentos. Y es allí donde se va a vivir esa experiencia humana, pero también esa experiencia divina. ¿Cómo es que una moabita llega a ser parte del plan de Dios, del pueblo de Dios? Precisamente por ese corazón dispuesto y también por esa voluntad divina, ese plan universal de Dios que definitivamente nos deja ver que Él no tiene acepción de personas y que Él va a integrar a todos aquellos que se dispongan. Entonces, ahí lo que vamos a ver es cómo este pequeño libro nos va a narrar entonces ese corazón humano, ese plan divino, y efectivamente el autor bíblico quiere darnos esa conexión entre el Antiguo Testamento y lo que va a ser posteriormente el Nuevo Testamento. Pero el autor quiere dejar ver efectivamente cómo estas mujeres, en primer lugar Noemí, sigue a su esposo, sigue con sus hijos, pero vemos esa realidad de la migración. Por supuesto, cuando uno vuelve a su país después de haber migrado, soy migrante en ese país desde hace 21 años, pero la experiencia que va a vivir Noemí con su familia es devastadora, porque ella pierde al esposo, pierde a los hijos y se queda solo con las nueras. Pero las nueras de alguna forma no le van a servir de mucho, entre comillas. No le van a servir porque ella necesita un varón que le ayude a rescatar y a poder hacer uso de todos los recursos que como familia tenían. Pero el Señor le tenía esa red de bendición a través de Ruth, a través de este compromiso que esta mujer va a hacer de todo corazón y para toda la vida, porque ella dice: solo la muerte nos separará. Excelente. Definitivamente quitó todas las palabras de mi boca, todos los comentarios que iba a aportar. Exactamente. Por 2, vamos a ver. Espérate, por 3. Por 3. No, definitivamente vemos esta historia y cómo el Señor tiene el cuidado incluso de ese pariente redentor a la hora
donde ya Noemí se había dado por vencido. Honestamente, su situación y su realidad era totalmente adversa, y vemos el compromiso y la lealtad de Ruth. No quiero hacer de menos a la otra nuera, porque yo creo que era una muy buena suegra. Claro. O sea, sí lloró y sí experimentó eso. Paréntesis, hace una semana estábamos hablando de las 1000 suegras de Salomón. Estuviste en riesgo. Estuve en riesgo. Y hablar ahora de Noemí muestra totalmente la otra cara, de qué diferencia había en esta relación entre suegra y nueras, que hasta Ruth misma, que era de otra cultura, de otro país, otras tradiciones, incluso otros dioses, decidió amar a Dios, a amar al Dios de Noemí y amarla a ella para servirla. Sin duda, cuando nosotros tenemos esa disposición para con los demás, de alguna otra manera el Señor también se agrada con eso. A mí me costaba un tiempo lidiar con querer agradar a todas las personas, agradarlas con el servicio, con la atención, porque ese es como mi lenguaje del amor. O sea, siempre es como, necesita algo, le puedo servir en algo, le traigo algo. Está en mi corazón, es mi ADN. Pero llegó un punto donde buscaba la aprobación de la gente con ese ámbito de servicio, quizás buscando una respuesta, quizás un gracias. Y cuando no me lo decían, me pegaba en el corazón, Devastado. porque decía, quizás no lo hice bien, quizás no le gustaba con 2 de Nosotros nos azúcar. aprovechábamos de eso porque le pedíamos café para todos. Y quizás era de Splenda y no era azúcar, ¿verdad? Pero después el Señor me fue mostrando cómo realmente yo debería enfocarme en agradar al Señor, en pensar que yo estoy sirviendo al hijo o a la hija de Dios. Y ahí es donde el Señor me devolvía esas bendiciones, porque yo también me gusta servir, pero no me gusta que me sirvan. Me siento como incómodo que me den regalos, y no, fíjese que me da un poco de pena. Ya. Y el Señor me mostraba eso. Ya. ¿Cómo es posible que tú puedes servir con todo el corazón a las demás y no quieres recibir bendiciones que vienen de parte de mí por medio de otras personas? Y aquí vemos esta historia son 4 capítulos, uno podría decir insignificante. Es una historia de amor que no debería contar, pero tiene un valor tan importante de que es parte de la genealogía del rey David, de Jesús, alguien que no tenía nada que ver en la historia, pero por amor a Dios y a su suegra en este caso, toma un papel importante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros hoy? Yo sé que a veces las situaciones son complicadas, las circunstancias son adversas, pero cuando ponemos al servicio de las personas nuestros dones, nuestro talento, nuestro corazón, y lo hacemos de una forma genuina para con el Señor, tarde o temprano, de repente suceden esas bendiciones que el Señor permite porque estamos agradándolo a Él en todo lo que hacemos. Yo solo quisiera agregar algo. Me gusta este pasaje porque viene a demitificar que las relaciones entre suegra y nuera tienen que ser tensas y feas. Así es. No, veamos cómo el amor que hay entre Noemí y Ruth. Y empieza Noemí viendo el beneficio de ellas. Les dice, hijas, déjenme, vayan y hagan su vida. Ella las empieza amando, no las intenta coaccionar. No, vénganse conmigo porque ahora me van a abandonar, ¿verdad? Como ya estoy vieja, me van a dejar como que soy persona. No, ella las ama y le dice, vayan a hacer su vida. Y lo que obtiene ella de regreso es, no te vamos a dejar. Porque como bien dices, tanto Ruth como Orfa, las dos quieren honrarla, ¿ya? Y Orfa toma su decisión e igualmente Ruth. Pero me gusta este pasaje y creo que debe inspirarnos para que las relaciones políticas en el amor del Señor también sean cordiales y lindas, Ricky. Definitivamente, Ronnie, y yo creo que en esto podemos ver que lo que servimos a otros, como bien decía Sebas, lo remarcabas también, Carol, lo que vamos a ver es que Dios tiene esa voluntad perfecta y desde la voluntad de Él va a comenzar a orquestar ciertas cosas que nosotros no vemos, pero imagínense la emoción de Dios de ver cómo los unos nos amamos con los otros, y que resaltabas, Carol. Entonces, acá comienza a suceder que Ruth comienza a servir. Booz también responde de una forma muy desinteresada. Él comienza a hacer caso de las leyes que tenían en el pueblo. Dice, miren, trátenla bien, no la quiten, déjenla. La comienza a favorecer. Booz no sabía que lo que él estaba haciendo también iba a agregar a su heredad la bendición de ser este pariente de David. Entonces, amigos, lo que estamos diciendo acá es que nosotros podemos querer hacer de todo, pero es un Dios inspirando ese amor. Y si usted comienza a escuchar muy delicadamente, usted se va a dar cuenta que Dios lo quiere hacer parte de su voluntad y quiere agregarlo a su plan maestro, a ese plan donde quiere bendecirlo. No solo a usted,
quiere bendecir a todos a su alrededor. Vamos a hacer un breve corte y regresamos en breve. No se despegue porque hoy nos vamos a inspirar para construir esa red de bendiciones. Esto se llama Vaya con Dios. Vaya con Dios. Vamos a retomar la lectura entonces de nuestro libro y vamos a leer la siguiente parte de este libro, Gobierna tu vida, de Joel Osteen, y Carolina Chamorro inicia el siguiente párrafo: hazte un favor. Muy bien, hazte un favor. Lo que Dios comenzó en tu vida, Él lo va a terminar. Él va a sorprenderte. Habrá un golpe en la puerta y se abrirá algo que no esperabas y vendrá. La sanidad va a aparecer inesperadamente. La liberación de esa adicción. De repente, la persona adecuada viene a buscarte. La oportunidad se presentará. Pensaste que era demasiado tarde, pero todo ese tiempo que estabas ayudando a otras personas, los burros estaban en camino. Dios no se ha olvidado de ti. Esas semillas que has sembrado no han pasado desapercibidas. Él ve esas veces que has venido a la iglesia y serviste en el ministerio de niños o cantando en el coro mientras tienes desafíos en casa. Él vio cuando saliste y oraste por otros, cuando tú mismo estabas lidiando con una enfermedad. Podrías haberte quedado en casa y haber pensado: Dios, cuando tú hagas algo por mí, entonces daré lo mejor para ti. Pero no, tú simplemente seguiste dando lo mejor de ti, siendo bondadoso y con la gente, haciendo sacrificios para ayudar a otras personas. Has dado lo que necesitabas para cumplir tus sueños. Prepárate para algunas sorpresas. Prepárate para algo que no viste venir. Será algo inusual, poco común. Te va a empujar a un nuevo nivel. Cuando trabajé entre bastidores haciendo la producción de televisión para mi padre durante 17 años, mi objetivo era hacerlo ver lo mejor posible. No tenía mucha experiencia cuando empecé, pero encontré los mejores asesores de iluminación, los mejores camarógrafos. Durante el primer año contratamos a un caballero mayor que había sido el productor para un importante programa de televisión nacional en los Estados Unidos. Mientras me entrenaba en cómo preparar el programa juntos, traté de estar con él cada minuto. Me pasé horas trabajando en la iluminación, tratando de mejorarla y asegurándome que la plataforma se viera lo mejor posible. En un momento dado decidimos remodelar la zona de la plataforma. Tuvimos algunos diseñadores de gran talento para ayudarnos. También estábamos haciendo un nuevo podio, el cual quería que le quedara muy bien. Quería que el área de la plataforma fuera tan perfecta como pudiera ser para que mi padre se viera bien. Terminamos la remodelación y se veía hermosa en cámara. Me sentí muy orgulloso y eso hizo que mi padre brillara. Un año después de esto, mi padre pasó a morar con el Señor. Nunca soñé que un día estaría de pie detrás de ese podio. Nunca pensé que sería el que estaría en esa hermosa plataforma. Pensé que estaba construyendo para mi padre, pero en realidad la estaba construyendo para mí. Cuando ayudas a otras personas, crees que le estás haciendo un favor, pero en realidad te estás haciendo un favor a ti mismo. Mientras ayudas a otra persona a brillar, Dios va a asegurarse de que tú brilles. Pero a veces pensamos: no voy a ayudarles a tener éxito. Eso me va a hacer parecer inferior. No voy a darles mis ideas y hacer que se vean mejor. Necesito guardar eso para mis propios sueños. Es justo lo contrario. A medida que ayudes a los demás a subir más alto, Dios te va a ayudar a subir más alto a ti. Estás sembrando una semilla para donde quieres ir. Miren lo que está diciendo aquí Joel Osteen es importante. Cuando uno se pone egoísta y dice: no voy a darles mis ideas porque va a hacer que se vean mejor, las voy a guardar para mí. Ese egoísmo no nos bendice, ese egoísmo nos carcome. Pero cuando nosotros somos generosos, no solo con dinero, no solo con saludos, sino también con ideas, y decimos: Sebas, esta idea te puede hacer que te veas bien en el trabajo. Cuando nosotros somos generosos con ideas, ¿saben qué pasa? Dios nos bendice a nosotros con más. Y muchas veces nosotros caemos en el egoísmo de decir: esto me lo voy a guardar para mí, y se pudre dentro de nosotros y no da fruto.
Pero cuando nosotros somos generosos, aún con ideas, y compartimos de lo que Dios nos ha dado, entonces eso genera bendición. Así que lo que está diciendo Joel Osteen es excelente. No pensemos, no voy a ayudarles a tener éxito. Eso va a hacer que yo me parezca inferior. No voy a darles mis ideas porque van a parecer mejor que yo. Esa es una mentalidad del enemigo. Si usted ayuda a otros, ¿sabe qué va a pasar? A usted lo van a poner de jefe. Es que yo lo he visto. Cuando uno es generoso, Dios lo bendice a uno, aún generoso con ideas. Y a mí me ha pasado, hay gente que dice, yo me guardo mis secretos, y después Dios lo mueve ahí. Pero cuando alguien es generoso y enseña a los demás, después uno está evaluando y dice, ¿a quién ponemos de jefe? Pues pongamos a aquel. Todos lo respetan, todos le tienen cariño. ¿Por qué? Porque él le ha enseñado a los demás y termina siendo el jefe de los demás. Seamos generosos. No podemos sinceramente ayudar a los demás sin ayudarnos a nosotros mismos. Así es, Ronnie, y yo creo que esto se puede ver en dos niveles, cuando uno está de jefe o cuando uno está bajo dirección. Cuando uno es jefe, pues ser generoso en dar ese valor agregado a las personas con las que trabaja. Pero si uno es parte de ese equipo, ofrecer siempre esas ayudas. Yo creo que cuando damos de esas habilidades y esas capacidades, nos volvemos parte esencial de ese equipo de trabajo. Y si pensamos en la iglesia, una de las metáforas que el apóstol Pablo hace es acerca del cuerpo. Y cada uno de los miembros del cuerpo son completamente relevantes. Ninguno es innecesario y todos embellecen, todos dan ese valor para ese funcionamiento adecuado que se necesita dentro de la iglesia. Entonces, mi estimado hermano y amiga que nos escucha y amigo que nos escucha, no se guarde esas grandes ideas. ¿Por qué? Porque una idea guardada no va a hacer ningún efecto, pero una idea compartida y desarrollada va a ser de gran bendición y usted va a poder ejercer y fortalecer ese músculo de la creatividad, como ya lo hemos dicho antes, pero también va a poder dar valor agregado a todo su equipo en donde trabaja. Y creo que no hay mejor persona con la que uno quiera estar que aquel que hace brillar a otros. O sea, no es lo mismo juntarse con alguien y decir, mira, yo soy así, estás aquí porque yo te estoy dando el privilegio. O sea, ese tipo de personas, la verdad es que no es agradable de compartir. Lo que buscamos es que la gente, cuando tenga un encuentro con nosotros, salgan incluso aún más llenos de decir, yo no sé cómo es que hablando con Ricky, con Carol, con Ronnie o con ustedes mismos, o sea, salgo diferente. O sea, yo venía con un problema, pero ahora salgo súper con esperanza, con alegría. Y es porque lo estamos haciendo, como mencionábamos antes, porque lo hacemos por amor a Dios, a las personas. Tuve la experiencia también de trabajar en un restaurante. Yo fui mesero. Y me tocaba tener que limpiar, pulir mesas y arreglar todo. Y hubo un momento de estrés donde pues a veces ahí hay situaciones muy tensas. Pero un día que logré y toqué fondo, dije aquí me quedo, venía una familia. Entonces digo, Señor, si me permites en este tiempo poder honrar a estas personas, yo voy a limpiar y voy a pulir y voy a atenderlos de la mejor manera. Que si ellos venían de Estados Unidos, hablaban solo inglés, yo era el único que hablaba inglés, pude atenderlos de la mejor manera, era casi que mi último día de trabajo y los atendí tan bien que me fui satisfecho. Al mes, porque me renovaron el contrato, recibo una postal que dice para Sebastián, el mesero que nos atendió en tal restaurante. Fue una de nuestras mejores experiencias cuando estuvimos de visita. Y eso me llenó. O sea, yo no esperaba nada en absoluto, pero el mero hecho de decir, pude bendecir a esta familia en el momento donde yo creía que ya no quería más. Firma Warren Buffett, familia. ¡Ala! Te regalamos un yate en la isla griega. ¡Ala! Pero todavía recuerdo ese momento por el mero hecho de servir sin esperar nada a cambio. Buenísimo. Sí, y fíjate, Jesús dijo, lo cita Pablo en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando damos hay un efecto espiritual. Y Satanás nos dice, no des dinero, no des ideas, porque guárdatelas. Pero el Señor dice, no, más bienaventurado es dar que recibir, porque según la Escritura, el dar es como sembrar semillas. Y si nos damos cuenta, sembrar una semilla es como algo tonto, la vas a tirar a la tierra, no, mejor cométela, guárdala. Pero si la tiramos a la tierra, esa semilla va a germinar y va a traer fruto. Así es la generosidad. Cuando damos ideas, estamos tirando semillas que después nos van a dar fruto, Ricky. Y también palabras, Ronnie. Ajá. Palabras, amigos, nosotros
muchas veces estamos en algún área de influencia. Si usted es padre de familia, usted está en la mejor área de influencia, déjeme contarle. Y usted tiene palabras dentro de usted que si usted deposita en sus hijos, usted no tiene la idea de la cantidad de fruto que esas palabras pueden dar. Pero si esas palabras se quedan en usted, no lo hacen mejor, no le van a generar un mayor rédito. Y sí le van a robar a sus hijos, sí le van a robar a su familia, sí le van a robar a las personas que son colaboradores junto con usted. Y usted podría preguntar entonces, ¿qué puedo hacer yo con palabras? ¿Qué podría yo sembrar en una persona? No tengo ideas, tal vez ahorita no siento que tengo una acción, no tengo recursos, pero usted tiene palabras que pueden bendecir a alguien y lo pueden sacar de un lugar tal vez de tristeza, de un lugar de ansiedad. Hace poco estábamos en una fila en una institución pública de salud. Estábamos conversando con las personas y de repente comienzan algunos a hacer comentarios así negativos. Y entonces se comienza a tornar negativo el ambiente, ustedes. Y yo había orado en el carro y yo le había dicho, Señor, de verdad, coróname con favor y gracia. Estoy orando lo mismo en esa cola y me dice, ¿y qué tal si tú sos el favor y la gracia? Y uno como que, Señor, no era lo que te estaba pidiendo, pues. Pero bueno, entonces comienzo a hablar con las personas y les comienzo a decir, no, hombre, yo creo que nos va a ir bien y mire, la verdad es que hay que hablarle bonito así a esta persona y demás. Estábamos en eso y comienzan dos personas que están alrededor a cambiar. Sí, tiene razón. Para no ser larga la historia, cuando salen de este lugar a donde íbamos, las personas salen emocionadas. Y una persona me decía, ¿sabe qué? Eso fue por la buena energía que nosotros comenzamos a hablar. Y le digo, no, ¿sabe qué? Eso es porque Dios, en su misericordia, tuvo bondad y nos dijo, no están diciendo las cosas que quiero que pasen. Y nos pudimos sintonizar con el corazón de Dios. A veces son pequeñas palabras que pueden cambiar el entorno. Qué bueno que corregiste ahí. Nos tiraste buenas vibras. No fueron buenas vibras. Es el Señor. Es el Señor. Es que a veces se nos meten las cosas de religiones orientales, ¿verdad? Sí. Buenas vibras. No, hombre, es el Señor bendiciéndonos. Y cuando nosotros obedecemos lo que dice su palabra, entonces obtenemos lo que dice su palabra que vamos a obtener. Y hoy estamos hablando de tejer esa red de bendiciones. ¿Y cómo lo hacemos? Bendiciendo a otros. Y Joel Osteen nos acaba de contar cómo él empieza a preparar el escenario para su papá. Él era productor, empieza a decir, preparemos el escenario, prepara el podio, sin saber que un año después él iba a estar en ese podio. En ese podio que él había preparado para su papá. Miren qué interesantísimo esto, ¿verdad? Por ahí escuché una, no sé si es leyenda urbana o será cierto, que alguien le pide a un arquitecto que haga una casa y le dice, mire, un millonario, haceme una casa y quiero que le pongas lo mejor, etcétera. Y el arquitecto la empieza a hacer y cuando la termina le dice, mira, esa casa es para ti, ¿verdad? Entonces, si la había hecho bien, se benefició. Si la había hecho de mala gana y con malos materiales y de mala actitud, él sufrió el daño. Y algo así es la vida con nosotros. Nosotros tenemos que decir, voy a hacer esto como que se tratara para mí. Y algo me ponía el Señor. A veces estamos en equipos de trabajo en la empresa y sentimos que el jefe no nos dio el crédito. Nosotros dimos ideas y él se lució con la idea que nosotros dimos. Que no le importe eso. Usted siga porque Dios lo está viendo. Y dice la Escritura que nosotros tenemos que trabajar no para agradar al hombre, no para el ojo humano, sino para el Señor, porque de Él vamos a recibir nuestra recompensa. Y aunque usted no le den el crédito aquí en esta tierra, aunque no lo feliciten en esta tierra, sepa usted que Dios sí lo está viendo y del Señor usted va a recibir la recompensa. Vaya con Dios. Vamos a continuar entonces con la lectura de nuestro libro Gobierna tu vida de Joel Osteen. Carol, ayúdanos con el siguiente párrafo, por favor. Así es, el autor dice, lo que no puedes ver, mis amigos Rob y Laura Coque pastorean una iglesia en Austin, Texas. En el 2009, su hijo de 16 años, Caleb, murió en un accidente automovilístico. Fue muy duro, pero ellos no se amargaron, no renunciaron a la vida, siguieron hacia adelante. Con el tiempo, ellos iniciaron una organización benéfica en su nombre llamada Caleb Foundation. Han construido orfanatos, hospitales, escuelas y han hecho un gran trabajo en todo el mundo. En uno de los 3 orfanatos, Caleb's House, en Haití, habían algunos jóvenes que crecieron allí y se graduaron de la escuela secundaria.
Ellos decidieron traer a algunos jóvenes a Texas para hacer prácticas en su iglesia. Uno de esos hombres se fijó en la hija de Rob y Laura, llamada Daniel. Comenzaron a salir y terminaron enamorándose. Uno de esos años después, Daniel, su hija, se casó con ese joven llamado Fred, el cual había crecido en el orfanato de la familia Koch, ese orfanato que la familia Koch había comenzado. Todo esto nació de la pérdida de su hijo. ¿Qué hubiese pasado si Rob y Laura no hubieran tendido la mano para ayudar a otras personas en su momento de necesidad? Podrían haber vivido amargados, culpando a Dios. No vamos a ayudar a nadie más. Necesitamos que la gente nos ayude. Hemos pasado por la pérdida y el dolor. Necesitamos a alguien que nos anime. En cambio, su actitud fue, sí, estamos sufriendo, sí, es injusto, pero Dios sabe que cuando ayudamos a los demás, tú nos ayudas. Cuando trabajamos en los problemas de las personas, tú vas a trabajar en nuestros problemas. Ellos empezaron a sembrar estas semillas, cuidando a los huérfanos, dando educación a los menos afortunados, siendo buenos con la gente sin esperar nada a cambio. Nunca soñaron cuando empezaron ese orfanato que su yerno crecería allí. Nunca soñaron que ese joven sería de quien su hija se enamoraría y que se convertiría en parte de la familia. Cuando ayudas a los demás, crees que solo estás siendo bondadoso con ellos. No sabes lo que Dios está planeando. Escucha lo siguiente, no puedes ser bueno con otra persona sin que Dios sea bueno también contigo. No sabes el favor y las bendiciones que están conectadas con tu ayuda a otra persona para que se eleve más alto. Ahora, de manera introspectiva, dice el autor, me pregunto qué nos perdemos cuando nos centramos en nosotros mismos, cuando nos centramos solo en lo que hemos perdido, en cómo nos han herido y tenemos problemas. Y decimos, Dios, tienes que ayudarme. Ve y sé una bendición. Tu milagro está esperando mientras ayudas a los demás. A veces la razón por la que no puedes resolver tus propios problemas es porque lo que necesitas se encuentra en la solución del problema de otra persona. Como con Rob y Laura. Tu yerno viene de camino, algo que no esperabas. Así como con mi padre. Vienen nuevos santuarios, vienen recursos para cumplir tus sueños. Mientras ayudas a los demás, lo que no puedes ver es que Dios te está ayudando a ti. Las cosas están sucediendo entre bastidores. Tal vez ya has estado haciendo esto. Te has esforzado por ser una bendición, haciendo sacrificios para ser bueno con los demás, pasando tu tiempo ayudando a un amigo con su problema. Prepárate, los burros vienen de camino. Lo que estás creyendo ya está en camino. Creo y declaro que estas semillas que estás sembrando están a punto de volver a ti, apretadas, remecidas y rebosantes. Será mucho más de lo que imaginaste. Más sanidad, más avances, más favor. Sé que algunos estarán preguntando, más burros, ya tengo bastantes. Vienen caminando. Sí, pues imagino que el contexto debe ser de cuando Saúl estaba buscando los burros de su padre, ¿verdad? Y, bueno, pero esta historia de esta familia Koch que pierde a su hijo me recuerda que una vez iba un señor en una ciudad de estas grandes y iba en el metro con su hija. Y entonces se le acerca un muchacho y le pregunta, mire señor, ¿qué hora es? Y el tipo viene y lo ignora. El muchacho le pregunta otra vez, mire, ¿qué hora tiene? El tipo lo ignora. Y entonces el muchacho, contrariado, ya no le pregunta y se va. Y la hija le dice, ala, qué rudo fuiste con ese muchacho, qué ingrato. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no le diste la hora? Mira, te voy a explicar por qué no le di la hora. Si le doy la hora, entonces vamos a empezar una conversación, me va a decir cómo está, cómo se llama y todo el asunto. Y ellos se dan cuenta que ando contigo. Va a empezar a platicar contigo, se van a hacer amigos y de repente te va a llegar a buscar, se van a terminar casando y no quiero que mi hija se case con un tipo que ni reloj tiene, le dice. Bueno, algo así me recuerda esto a ustedes. ¿Ya compraste reloj? Tengo reloj.
No, miren cómo es eso. Eso me recordó esta historia, ¿verdad? Los Koch hacen este esfuerzo a raíz de la pérdida de su hijo. En lugar de lamentarse y todo, hacen una fundación que hace orfanatos. Miren qué increíble. Transforman su dolor en ayudar a otras personas. Y al cabo del tiempo de uno de esos orfanatos sale el esposo de su hija. Y dice Joel Osteen, no puedes ayudar a otras personas sin ayudarte a ti mismo. O él lo fraseó de otra manera acá. Y yo mismo lo leí, pero básicamente ese es el asunto. Cuando nosotros bendecimos a otras personas, nos estamos ayudando a nosotros mismos, estamos preparando bendiciones para nosotros mismos, Carol. Así es. Muchas veces pensamos que las tragedias es para destruirnos, pero realmente hemos visto cuántos ministerios, cuántas fundaciones han surgido después de la experiencia de familias, de personas que habiendo perdido algo, habiendo sufrido por algo, surge un nuevo servicio, como en este caso de esta familia, que van a surgir estos orfanatos. Allí se está construyendo vidas para el presente, pero también vidas para el futuro. Y ese dolor que atacaba, que dañaba, ahora se convierte en una fuerza de bendición. Jesús, por ejemplo, en Mateo 20:26 dice, pero entre ustedes, hablando del servicio entre unos y otros y acerca de cómo van a influir unos entre otros, pero entre ustedes, dice, no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. Wow. Si usted realmente quiere ser una persona de bendición, de influencia, si quiere ser recordado, sirva. Si algo le está doliendo, no se ensimisme en ese dolor, en esa experiencia, porque podría volverse egocéntrico y dejar de pensar en que hay otros que necesitan de su alegría, de su fortaleza, de su sabiduría y quedarse sumergido en ese dolor o en esa tragedia. Por el contrario, aprenda a partir de ahí, recuerde que Dios a usted lo tiene aquí con un sentido de la vida y ese sentido es para honrarle y glorificarlo. Así es. Es importante lo que mencionan y quiero repetir algo que tuve la oportunidad de leer, que dice, a veces la razón por la que no puedes resolver tus propios problemas es porque lo que necesitas se encuentra en la solución del problema de otra persona. En lo personal, me cuesta mucho hacer amigos porque fui traicionado, decepciones por aquí y por allá, entonces se generó en mi corazón cierto como recelo de no querer exponerse más a eso. Pero hubo un tiempo donde mi esposa pues invitó a una pareja a la casa sin avisarme. O sea, para mí la casa es como un santuario. La casa no molesta y puedo estar tranquilo y soy un poquito así celoso de mi privacidad. Pero de repente yo después de un día cansado de trabajo llego, Boom. cielo, puedo irme a dormir. Es que fíjese que invité a unos amigos. Yo, ¿qué? Entonces hay que cocinar. Entonces, como saben, mi aspecto de servicio es ahora hay que arreglar la casa, hay que barrer, hay que trapear, hay que ordenar, tal. Bueno, al final llegaron estos amigos y ¿quién me iba a decir que después de ese momento donde yo tenía que incluso lidiar con una situación, resolví el problema de mi falta de confianza para con las demás personas y hoy él es uno de mis grandes amigos. Entonces, el hecho de poder romper ese tipo de paradigma y yo puedo resolver un problema interno cuando atiendo y ayudo a otras personas, hace la diferencia en la vida de cada quien. Y los invitamos a que ustedes puedan tener ese corazón para con los demás, a poder decir, bueno, quizás no sé todas las respuestas, pero quiero acompañarte en el proceso. Y quién quita que en ese proceso ambos salgan beneficiados, quién quita que también una gran amistad. Así que eso es lo que puedo experimentar y esto, lo que menciona Joel Osteen, es algo extraordinario. No, saben que a mí me impacta. Creo que Joel Osteen tiene una manera de escribir bien intensa. Remarca mucho una y otra vez hasta que uno comienza a escuchar, lo que quiere decir Dios. Y él hacía una pregunta, Carol, tú la leíste, dice, me pregunto qué nos perdemos cuando nos centramos en nosotros mismos. Hace 17 años yo entiendo qué me estaba perdiendo. Estaba trabajando en un lugar, era la persona que sabía de cierta cosa, nadie más en ese ámbito sabía. Yo me sentía agradado, qué emocionante, me sentía importante. No le había enseñado a nadie más sabía. Y en una ocasión estoy conversando con unos jefes, el jefe del jefe, ¿verdad? Están conversando y alguien dice, miren, deberíamos de poner a Cice.
y lo podríamos poner en esto. Y me comienzo a emocionar. Y mi jefe directo dice, pero ¿quién más haría lo que solo él puede hacer? No podríamos ponerlo en esa otra posición porque solo él puede. Claro. Me sentí, ahí hice carita, ay, qué lindos, gracias, ¿verdad? Salí y sentí como Dios me habló. Haberte guardado todo para ti te impidió crecer. Wow. De ahí en adelante el Señor constantemente me dice, tenés que dar lo que tenés porque tú mismo te guardas. ¿Qué es lo que nos perdemos cuando nos centramos en nosotros mismos, amigos? Nos perdemos del plan de Dios. Si nosotros mismos somos suficientes, nosotros somos nuestro Dios. Y por eso le estamos recordando aquí, Dios tiene un buen plan. Dios tiene una voluntad mucho más grande. Y muchas veces nosotros vamos a estar pidiendo ahí y no sabemos ni qué nos estamos perdiendo. Y solo quisiera pedir una foto, porque tenemos una fotografía de la fundación de Caleb Sterling Koch. Por quien se fundó esta fundación, ¿verdad? Y esta fotografía muestra a Caleb y dice, en 2009 Caleb Sterling Koch fue trasladado al cielo. La fundación Caleb se creó a partir del desbordamiento de quien era Caleb. Su vida fue truncada, pero su legado apenas comienza. Así es, amigos, nosotros no sabemos cuándo realmente Dios quiere promover más de lo que nosotros podríamos pedir. Así es. Y esto que leyó Sebas a mí me impactó también. A veces la razón por la que no puedes resolver tus propios problemas es porque lo que necesitas se encuentra en la solución del problema de alguien más. Y como pastor, a mí me gusta invitar a las personas a que sirvan a otros en ministerio, por ejemplo, siendo líder de un grupo pequeño, sirviendo en algún ministerio de consejería, etcétera. Porque cuando uno ayuda a las personas y viene alguien y dice, mire, pastor, tengo una situación, esto que me está pasando, uno no sabe cómo resolverlo. Y uno tiene que llegar delante del Señor y preguntar, Padre, ¿qué le digo a esta persona? Generalmente las personas me empiezan a presentar un problema y uno dice, ¿qué le digo? Y es ahí donde uno tiene que llegar delante del Señor, pedir un pasaje bíblico, ¿qué solución le doy? Y cuando uno lo está concibiendo, uno encuentra soluciones. Cuando uno va a predicar, cualquier predicador le va a decir esto. Cuando uno está preparando una predicación, uno aprende el doble o el triple de lo que uno va a enseñar. Y el beneficiado es uno. Cuando uno prepara un estudio de un grupo pequeño, cuando uno atiende a una persona y una persona viene y dice, tengo este y este y este problema. Y cuando muchas veces uno no sabe ni qué decir. Y cuando ya le toca hablar a uno, se cumple esa promesa que dijo el Señor Jesús, que dijo Jesús, no se preocupen cuando lo lleven ante jueces y magistrados, porque en el momento el Espíritu Santo va a poner en su boca las palabras que ustedes tienen que decir. Eso nos pasa cuando tenemos que dar respuesta a una persona que dice, mire, ahora, ¿qué digo al respecto? Y entonces Dios nos da la respuesta y en esa respuesta que no solo bendice a la persona, algo está pasando dentro de nosotros, algo está fortaleciendo dentro de nosotros. Eso es lo lindo de servir a otras personas. Tengo amigos cercanos que dicen, vos trabajas de pastor, vos oírle los problemas a otras personas. Así como, qué aburrido. Y sí, a veces uno dice, ya tengo suficientes problemas yo, oír los problemas a otras personas. Pero, cuando uno se da cuenta que al servir a los demás, uno termina siendo nutrido, uno se da cuenta, qué emocionante esto, porque obtuve comida espiritual que yo no tenía. Por eso nos gusta hacer los retiros de Salvaje de Corazón, por eso nos gusta enseñarlo del nuevo nombre, enseñar a la gente a identificar las heridas de su corazón y ser sanadas, porque en eso yo empiezo a escuchar. Cuando, por ejemplo, yo escucho a alguien que dice, tenía esta herida y el Señor la sanó de esta y esta manera, muchas veces el Señor me ha mostrado mi propia herida, ayudando a otra persona y digo, pues a mí también me va a sanar de esto. Así que, amigos, cuando nosotros ayudamos a otras personas, encontramos solución a nuestros propios problemas. Y les digo, con mi esposa, a raíz de hacer el libro Sincronizados y que hemos hecho este curso de ayudar a otras, a matrimonios a superar sus problemas, nosotros hacemos este libro y ese ministerio de Sincronizados es un ministerio que ayuda a las parejas a no matarse. Literal. Ese es el objetivo principal del curso, porque nosotros estuvimos al borde, ¿verdad? Porque sí hablamos de matarnos el uno al otro, ¿verdad? Porque el divorcio no es bíblico, ¿verdad? Pero no son bromas. Entonces, ayudamos a las parejas a llevarnos mejor porque nosotros teníamos problemas y teníamos conflictos, pero nos hemos dado cuenta que a raíz de enseñar estos principios, nuestra relación mejora. Por este principio dice Joel Osteen, que la razón o la clave para resolver nuestros problemas se encuentra en
solucionar los problemas de alguien más. Ese es el gozo del servicio. Ese es el gozo de ayudar a otras personas. Entonces, lo que quiero decir es, si no estás involucrado sirviendo a otras personas, involúcrate. Si estás egoístamente guardándote tus principios bíblicos solo para ti, tienes que cambiar. Hay gente que necesita de tu ayuda. Hay muchachos que necesitan aprender a ser hombres. Hay matrimonios que necesitan aprender a mejorar. Hay personas que necesitan aprender. Y con que tú vayas, no tienes que ser como Carolina, doctora en teología. Y qué lindo si puedes lograr eso, qué precioso. Pero con que vayas un poco adelante de ellos, puedes decir, bueno, vamos a estudiar este pasaje bíblico, vamos a hacer esto. Empiezas a ir unos pasos adelante, empiezas a conseguir comida espiritual y Dios te empieza a bendecir. Recuerda, más bienaventurado es dar que recibir. Y claro, si puedes estudiar, es mucho mejor. Ahí lo vas a empezar a agarrar el gusto a esto. Pero lo importante es disponerse y decir, quiero servir a los demás, quiero que mi vida sea un canal de bendición. Y como bien decía Ricky, en lugar de ser una represa que se guarda el conocimiento, yo prefiero ser bendición a los demás, ¿verdad? Y es que precisamente uno no se da cuenta las necesidades que pueden estar teniendo las otras personas. Pero si Dios lo coloca a usted con esa persona, en esa necesidad que esa persona tiene, por favor, déjese usar por el Señor y permítase ser de bendición a otros. Su propia vida, su propio testimonio puede ser de bendición a otros. No solo se trata de dinero, no solo se trata de conocimiento. El hecho de estar con aquellos que necesitan, eso es lo más valioso. ¿Quieres saber quién fue el ejemplo en eso? Jesucristo. Él conocía la necesidad que teníamos de Dios, conocía la necesidad que teníamos de salvación y Él vino y se entregó por nosotros. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no hacer ese servicio de amor, ese servicio de acompañamiento a aquellos que están en nuestro alrededor? Así es que dispóngase en las manos del Señor para que el Señor pueda usarlo con eso que usted tiene y ahí en donde usted está. A mí se me venía a la mente cuando de pequeños hacíamos grandes filas de dominó. No sé si ustedes han jugado dominó, pero la idea era como colocarlas así en orden para que de repente el golpe de uno haga esa consecuencia de acción y llegue hasta el final y que es algo bien bonito. Me gusta esa dinámica y creo que el efecto de tener esta red de bendiciones es el momento en que uno da ese paso de fe para bendecir a la otra persona. Genera ese efecto que ni siquiera uno se puede imaginar. Excelente. El impacto que uno puede tener bendiciendo a alguien, afirmando, agregando valor, o de alguna manera no solo va a bendecir a esa persona, sino que esa persona puede repetir lo que recibió hacia otras personas y así va el efecto, como dicen, el efecto dominó. Pero no hay nada mejor que pensar, esto tiene un efecto mayor de lo que yo me puedo imaginar. Esta palabra, este mensaje incluso, o incluso una oración, que no tiene que ser rembombante, solo que venga del corazón, eso va a generar un impacto en la persona. Y yo soy el resultado también de personas que salieron de esa zona de confort, que oraron por mí, que me dieron una palabra y yo también ya me siento con la tranquilidad de decir, bueno, si alguien lo hizo por mí, ¿por qué no lo voy a hacer por alguien más? Y eso es a lo que queremos invitarlos hoy aquí en este tema de una red de bendiciones. Buenísimo. Así es. Y ¿saben qué? La verdad es que yo quiero volver a invitarle a que usted pueda sembrar palabras en las personas. Hace muchos años, ahí sí ya no voy a decir la cantidad de años porque me voy a comenzar a sacar cuentas y no se vale. Pero un buen amigo en común, Dietrich Alb, Dietrich me vio estando, yo servía en la iglesia y estábamos por ahí, me dice, mira, tengo un grupo de líderes de jóvenes. Y me dice, Dietrich, mira, deberías de venir y ayudar a otros. Un abrazo, Dietrich, no sabías a lo que me estabas llamando. Sí. De ahí en adelante mi vida cambió. Sí. Y ¿saben qué? Me recuerdo que él me dijo líder de líderes de jóvenes. Sí. Y dije, pero yo no soy líder, pues. Pero si vos decís, voy. Sí. De ahí en adelante mi vida cambió. Usted no sabe a qué puede invitar a alguien. Usted no sabe, una palabra puede activar a alguien y puede comenzar a soñar a esa persona porque tal vez usted es necesario para ese tiempo. Dios lo puso en esa circunstancia para que usted hablara esto. Excelente. Y lo que nosotros podemos decir de parte de Dios tiene mucho más poder que lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos solas, Ron. Así es. Y podemos empezar con algo sencillo. Si usted toma el Bible Challenge y en lugar de solo verlo para usted, usted dice, voy a comer espiritualmente para mí.
pero voy a marcar un versículo que se lo voy a compartir a alguien más. ¿Qué de esto que estoy leyendo puedo compartirlo con alguien más hoy o este fin de semana? Con mi hijo, con mi hija, con un compañero, etcétera. Su lectura bíblica va a cambiar, porque usted no solo va a estar alimentándose espiritualmente para su propio crecimiento espiritual, sino también usted va a estar buscando algo que pueda compartir con otro. Y lo puede textear, lo puede mandar en WhatsApp, decir, mira, Dios me puso esto para ti. Y usted puede ser de bendición para otra persona. Y eso se llama ser profético. Usted está leyendo y de repente siente, este verso es para fulano de tal. Dice, mira, estuve orando, estaba leyendo la palabra y Dios me puso este versículo para ti. Y si es del Señor, va a causar un tremendo impacto en esta persona. Estamos hablando servir a las personas. En ese contexto igual queremos reiterar la invitación a que este fin de semana usted se divierta, pase con su familia, pero sobre todo dedíquelo para buscar al Señor. Vaya con su familia a su iglesia, vaya usted a decirle, Dios, gracias por lo que permitiste esta semana. Si no tiene iglesia a dónde asistir, nos ponemos a su disposición, Iglesia Vida Real. Tenemos varios cines donde hay sillas preciosas donde usted puede acompañarnos y sería un gusto. También hay varios puntos donde estamos a sus órdenes. Puede visitar vidareal.tv. Este fin de semana predica Rafa. El mensaje va a estar buenísimo. Usted no se lo va a querer perder. Así que lo invitamos a que usted se dedique esta semana a ir a la iglesia y ¿sabe qué? Vaya con el deseo de ir a bendecir a otra persona. No piense en usted, piense en ir y ser bendición a otros. Bueno, estamos cerca de terminar y vamos a hacer una oración pidiendo al Señor que nos ayude a hacer bendición a otros. Padre, te pedimos que nos ayudes hoy a aplicar este contenido. Señor, salimos de nuestro egoísmo de pensar que solo es para nosotros y nos invertimos para ser bendición a otras personas. Permítenos llevar una palabra de ánimo, un versículo bíblico, una palmada en la espalda, una ayuda económica, yo no sé qué vas a poner en nuestro corazón, pero nos disponemos a ser bendición para otras personas, sabiendo que lo hacemos para ti y no para los hombres. Y a su tiempo vamos a cegar en esa red de bendiciones. En tu nombre oramos. Amén. 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 Recuerde lo que dice Filipenses 2:4. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. 5 segundos para despedirse cada uno. Sebas. Esperamos que este día ustedes puedan aprovechar para bendecir a otras personas porque el Señor tiene algo especial para con todos. Ricky. Buenísimo. Inicien su familia. Ahí tiene el mejor lugar para sembrar. Caro. Si eres mujer, madre, esposa, tienes varios frentes en donde puedes ser de bendición. No desperdicie esa oportunidad cada día. Le recordamos para este fin de semana, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quede con ustedes. Bendiciones. Nos vemos. Esperamos el lunes Adiós. para seguir Adiós. creciendo.